Vamos con ustedes Pero se murió. hablando sobre esta agencia que da esta fianza. He establecido claro antes de la pausa y lo quiero repetir, que es un privilegio, no un derecho, utilizar y recibir los servicios de esta agencia. O sea, ellos tienen que evaluar porque ellos pueden llegar a la determinación de igual manera que usted es un peligro, usted no merece estar en la calle en este momento por lo poco que se ha traído. Y por lo tanto ellos no van a avalar esa situación y no van a permitir que usted esté en la calle a través de ellos. Si llega por otra fianza de otro medio, pues ya eso no le incumbe a ellos. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ellos hacen su evaluación y no a todos le dicen que sí. Es así. Y aquí el que no cumple cuando está bajo fianza de un fiador de esto, pues le retiran el dinero si la persona no cumple con los términos de la fianza. No entendí bien la pregunta. Si a ti te imponen una fianza y tienes que pagar $10,000, tú coges un fiador que está en el tribunal y él va y los paga por ti. Tú te desapareces. Él presta la compañía presta la fianza por ti. Y tú te desapareces. Le dan una oportunidad a la compañía de fianza que traiga a su cliente. ¿Y si el cliente no aparece? Pues entonces ocurre lo que dice. Los pierden. La compañía, sí. La compañía los pierde. Ese mismo ejemplo con OSAC. OSAC no pone dinero, OSAC lo hace que difiere la fianza. Ajá. Y la persona se fue de la jurisdicción y no vuelve a aparecer. OSAC tiene los mecanismos, porque OSAC tiene oficiales para arrestar gente que incumpla con sus condiciones. Uh-huh. Tiene una división de oficiales para eso. Yo recibí un mensaje aquí que yo estaba esperando. Sabía que iba, con todo respeto, sabía que iba a llegar porque yo dije ahorita, si van a una ley 54 y va la señora con la cara toda golpeada, puede alegar a alguien que se cayó por una escalera, tú sabes. Bueno, y el hecho de que alguien vaya golpeado no quiere decir que fue víctima de algo. Por eso. Porque alguien y no estoy usando la ley 54, pero yo puedo estar todo golpeado y yo fui el que propicié la pelea, yo fui el que lo hice mal, pero perdí la pelea. Y porque estoy más agolpeado voy a ser el perjudicado, no. Aquí te digo, Jorge, las apariencias engañan. No sé quién es la persona, pero sé de casos que la alegada víctima se autoagrede y se causa daño para perjudicar a la otra. Yo lo sé. Una también. que conozco se dio contra la pared con la frente y se hizo sendo chichón. Obviamente le encontraron causa al alegado agresor. Y yo le quiero decir a ese televidente que yo también conozco de esos casos. De gente chichón que se autoagrede yo lo he visto. para ir con huellas de agresión. Pero muchas veces, cuando son casos de esa índole, muchas veces, no digo todo, yo creo más, pocas veces se puede probar, porque es un poco injusto en ese sentido, y uno sabe que ni el agresor estuvo en el lugar, ni nada de eso. Incluso lo que no saben es ese tipo de personas que hacen eso es que pueden en un momento dado probarse que esos golpes no fueron propiciados por la persona. Por eso mismo, porque la autoagresión no es la misma fuerza. Hay unos elementos que se evalúan. Uh-huh. Pero la gente, quien hace esas cosas, tiene que de la misma manera saber que se puede probar que no lo hizo la persona por muchas razones. Mire, pero aquí es bien importante. No todo el que pierde una pelea es la víctima. O sea, aquí hay una doctrina que dice, como dicen los americanos, no restrict to the wall. O sea, si a mí, por ejemplo, viene una persona a amenazarme, yo no tengo que huir. Yo me puedo defender ahí. Así es. Y yo defendiéndome, puedo repeler esa agresión. Esa persona resulta más herida que yo, pero fue por culpa de él porque vino a agredirme. Pero ese error de que tiene mucha agresión lo cometen hasta muchos policías. Este está más herido, este es el perjudicado. No. Hay que ver lo que rodeó la circunstancia. Porque si tú me vienes a agredir a mí con un puño y lo fallaste, y yo te di uno para defenderme y no lo fallé y te tiré al piso y te noqueé como dicen los boxeadores, no por eso yo voy a ser el acusado porque yo me estoy defendiendo. Es bien compleja a veces desenmarañar lo que pasó porque no hay testigos, por lo que sea. Pero eso de que tiene más huella física, pues puede ser por múltiples razones. Pero al televidente le digo que eso que él vio, sí, yo lo he visto también. Gente que se autoagrede. Sí, y que saben llorar sin que haya ocurrido nada, claro.
Esas cosas pasan. Pobre juez que tiene que determinar todo eso. Oye, ¿qué hace? Difícil tarea del juez, difícil tarea porque él no estaba allí, porque no conoce a la persona, es difícil tarea la del juzgador en una situación como esa. Porque no tiene, como puede tener un abogado, la versión de su cliente o la versión del otro, él se está mirando desde afuera. Sí, que el mismo, ustedes tienen la misma situación que el juez. Ah, claro, Porque sí, esa porque persona tenemos lo la puede versión de haber nuestro cliente, sí. contratado a ustedes y decirle a ustedes, no, esto me lo hizo la otra persona. Pero a veces uno tiene un poquito más de información que el juez. Pero no necesariamente tienes el mecanismo en ley que te permita llevarlo porque no es admisible por la razón que fuera. Prueba de referencia. Claro. La prueba de referencia es famosa porque Es la gente famosa, piensa, es que la gente piensa que yo puedo llevar un testimonio porque otro lo dijo. Tiene que estar presente la persona que lo presenció. Claro. Esta es la manera más fácil para que la gente lo entienda. Y nosotros le llamamos en el derecho prueba de referencia. Prueba de referencia es porque la persona no está disponible para declarar sobre hechos y nadie puede ir a declarar por esa persona. Pero ¿cuál es el mejor ejemplo? Mira, yo vengo y estoy discutiendo con Jorge, perdonando que tú se de ejemplo, Jorge, y vengo y escondido empiezo a grabar tu voz sin decirte nada. Y de la propia discusión surge que el culpable no soy yo, que eres tú, al revés. Esa grabación es ilegal de audio. Y es prueba de referencia. No es que es que es ilegal de su falla. Es Eso no se ilegal. puede presentar porque la persona que lo presente comete otro delito adicional. Y eso tú pudiste haberlo escuchado y esa prueba el juez no la puede escuchar ni nadie. Hay muchas formas de que tú puedas tener acceso a evidencia que el juez nunca la va a tener. Y muchas de esas grabaciones, digo, video, vamos a decirlo de esta No, de manera. audio son ilegales. De audio son prohibidos, pero en video hay otras condiciones. Y gracias a las cámaras, los teléfonos, digo, ¿verdad? Digo, y de audio son, perdona que te interrumpa, Rafa, de audio son ilegales si yo no te lo digo. Si no te lo porque si autorizo. te lo digo, es perfectamente legal. Ujú. Y también los de video, en cierta manera, o sea, hay unos que son permitidos y otros que no. Porque hay unas cuestiones que son por la circunstancia que yo esté grabando. Pero, por ejemplo, si yo te estoy grabando directamente a ti, yo no te he pedido la autorización para hacerlo. Es como la foto. No te he autorizado, no la podría admitir Eso- a menos que haya un hilo bien fino. que- Eso depende del lugar, sí. pero estas cámaras que están apuntando a lugares públicos, a lugares autorizados, son Sí. perfectamente admisibles Eso sí. y es lo que están usando sí. la policía para aclarar muchísimas situaciones, como por ejemplo la que ocurrió recientemente de la gasolinera en Naranjito, creo que fue, o... Sí, fue lo de los 5 que mataron en Eso, Corozal. Corozal. Corozal me parece que fue. esas cámaras han sido claves en eso y en muchos otros delitos. No, en el caso de esta muchacha, la cantante que atropellaron en el área de San Juan. de Ivania. Ivania. Eso fue una de las cámaras de uno de los lugares que vio cuando ocurrió el accidente. Ahora, Me escriben, ajá. no se equivoque, licenciado. Para probar que los golpes no los hizo el alegado agresor, tiene que llevar un perito. El pobre no puede pagar y si la defensa no tiene cómo defenderte, te tienes que declarar culpable. El rico no tiene ese problema. Eso Discrepo- no, discrepo- discrepo de esa Discrepo persona. de la opinión de él porque hay formas de demostrar sin perito Y sin ser rico. y sin ser rico, hay formas de demostrar muchas cosas. En eso discrepo de él. Yo entiendo que hay una concepción bien errónea de la capacidad económica de las personas cuando el acceso a la justicia. Yo entiendo que los tribunales han hecho el esfuerzo para el acceso a la justicia no está limitado. Y la gente todavía tiene esa concepción errónea de decir, porque tú eres pobre o eres rico, es que vas a tener beneficio, vas a tener una sentencia mejor. Yo difiero de esa persona totalmente. Porque yo he visto una cosa igual en una circunstancia de una persona de una clase social como en otra. Aquí es el trabajo y el esfuerzo de las partes que están, fiscal, abogado, que hagan su trabajo y yo creo que un buen jugador tome su caso. No estoy diciendo que hay malos jugadores, todos son jugadores. Todo depende de cómo se le presente la prueba. Es como dice el compañero Pizarro, no necesariamente hay un perito que puede probar. Yo creo que hay unas circunstancias que hay que analizar. Por eso es que cada caso es particular. O sea, en ningún caso es igual. Yo no puedo comparar un caso con otro. Yo sé que este argumento siempre ha existido y me parece que durará muchos años, que los ricos tienen más acceso a una justicia
que los pobres, pero la realidad es que la justicia es una. Tú violas una ley, esa ley aplica para todo el mundo. Que tú tengas unos recursos para supuesta y alegadamente, repito, supuesta y alegadamente, para contratar a Perry Mason, el famoso abogado que obviamente Ángel Camacho no debe saber lo que es porque él no vivía cuando estaba en su programa de Era televisión. niño. No, pero lo repiten todavía. Que sí. Perry Mason ganaba todos los casos. Lo ganaba Que usted todo. no tenga dinero para contratarlo no quiere decir que cuando su caso se vaya a ver porque usted contrató a Ángel Camacho va a haber injusticia. No. O sea, él tiene la misma potestad, el mismo entrenamiento, la misma experiencia que tenía Perry Mason para presentar las pruebas a favor suyo. Lo que pasa es que Y no es una película. Lo que pasa es que No es una película, es una realidad. Es una Perry realidad. Mason tenía Que una... vino después del 1979. Sí, Correcto. pero la ventaja es que Perry Mason tenía un libreto que lo podía llevar y ya sabía lo que iba a decir. A diferencia de los casos reales, que todas las circunstancias se evalúan según va el curso de los casos. Ujú. Y Pero cuando usted entra allí por primera vez, usted tiene un libreto. yo le voy a aclarar algo a ese televidente o radioescucha que escribió ese mensaje. El acceso a la justicia está, porque incluso ejemplo de todo esto es la Junta de Libertad bajo palabra, está OSAC, PENSAC, todas estas oficinas por leyes especiales que se han dado como privilegio. Precisamente asistencia legal, asistencia legal, proceso. servicios legales en el ámbito civil. O sea, hay acceso a la justicia, los programas pro bono, las escuelas de derecho con sus clínicas. O sea, no hay limitación al acceso a la justicia por clase social. Eso nosotros estamos en una democracia, en ese sentido. Y aquí se ha dado ese ejercicio. Yo sé que los tribunales están aptos para dar ese tipo de servicio, de darle acceso a la justicia a todo el mundo por igual. O sea, que es una injusticia decir, por pobre vas preso. Exacto. Amigos, vamos a una pausa y regreso con ustedes en breve. Good morning to you.